Hola, buenos días a todas y a todos, o buenas tardes, depende de cuándo me veáis. Espero que todos estéis bien en este tiempo de suspensión temporal de la docencia. Como comentamos, estaré dejando algunos vídeos de apoyo con documentos y pequeñas tareas para ir avanzando. En cualquier caso, hay un comunicado de la universidad, que no sé si lo habéis visto, del decanato en concreto, supongo que sí, que comenta que se largará el periodo de clases en caso de ser necesario y que no basten este tipo de apoyos a la docencia. Pero como quedamos en ello, pues sí que es cierto que continúan aconsejando al profesorado que hagamos un apoyo online. Yo de entrada lo que voy a hacer es dejaros dos tareas relacionadas con las últimas cosas que hemos ido viendo en clase para que hagáis una pequeña práctica y sobre todo una de ellas que solo vimos con uno de los grupos de prácticas el poder explicarla. Por tanto, este primer vídeo se refiere a esa parte que hablamos de análisis de la realidad que está conectada con la planificación del proyecto, que está relacionada con la justificación de las necesidades, de los problemas sobre los que vamos a actuar con nuestra intervención de carácter socioeducativo. Por tanto, hoy vamos a hablar del árbol de problemas y árbol de objetivos, que es un poco el espejo paralelo al árbol de problemas. Esto ya lo vimos con el grupo A, pero lo volveré a explicar para que todo el grupo podáis tenerlo claro y podamos así avanzar, porque esa práctica hubiese sido la del primer jueves suspendido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, en qué consiste esto? Estamos en la fase, por situarnos, en la fase de análisis de la realidad. Ya estamos en la fase en la cual vamos a definir los problemas sobre los que vamos a actuar, las necesidades del colectivo de personas con las que trabajamos, etcétera, etcétera. En ese contexto, una de las herramientas de análisis, entre otras, es el del árbol de problemas. Está dentro de uno de los documentos de apoyo que se llama Doc 1 Identificación Manual de Proyectos Sociales, a partir de la página 63. Ahí es donde encontraréis una referencia al árbol. Este documento habla de varias cosas que se hacen durante esta fase de análisis de realidad. Como vimos en clase en algún momento, el análisis de la realidad recibe varios nombres: diagnóstico, identificación, que en este caso también usa esa terminología, es muy usada en cooperación internacional sobre todo y cuando se utiliza el marco lógico, el enfoque marco lógico de planificación. O también, como decía, análisis de la realidad, análisis de necesidades. Todo ese tipo de terminologías, dependiendo de los enfoques que primen en la planificación, se utilizan en esta primera parte de análisis. El árbol de problemas es una de las técnicas concretas que podemos utilizar para analizar. En el documento que os he entregado es un documento general en que podéis ver más elementos que tienen que ver con sobre todo con el enfoque marcológico, que ya mencionamos alguna vez en clase. Bueno, el árbol de problemas, ¿cómo se hace? Veréis que hay un gráfico, que por desgracia no puedo poner en el vídeo, hay un gráfico en el cual se sitúa como tres distintos niveles. En el medio está el problema, lo que llaman el problema central. ¿Cuál es el problema central? Es el problema, necesidad o realidad sobre el que vamos a actuar como educadores o educadoras sociales. Es decir, por ejemplo, en un programa en el cual estamos hablando de mujeres inmigrantes en lavapiés, pues por ejemplo, la falta de conciliación de la vida familiar puede ser un problema muy concretito. O, por ejemplo, la falta de acceso al empleo, que es un problema más genérico. O, por ejemplo, problemas de convivencia o de integración en el entorno. Entonces el problema es los problemas de integración, o serían los problemas de integración. Evidentemente, todos los problemas que he nombrado podrían ser problemas que afectan a estas personas. Sin embargo, intervenir significa elegir sobre qué vamos a hacer esa intervención. Con lo cual implica descartar los problemas que veamos menores y elegir entre las necesidades o situaciones que hemos identificado cuáles podemos actuar sobre ellas, cuáles son las más urgentes y necesarias, sobre cuáles tenemos recursos para poder actuar, porque aunque sea muy urgente, si no tenemos recursos no podríamos hacer nada. Es decir, esto es lo que habría que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, definiríamos un problema, por ejemplo, jóvenes sin posibilidades de lograr integración social, ¿vale? O mujeres con dificultades de acceso al empleo. O personas, chicos que viven en la residencia de Hortaleza que tienen o sufren
sufren algún tipo de actitudes o prácticas violentas por parte de sus compañeros. Es decir, problemas más o menos concretos, más o menos generales, pero sobre los que podemos actuar. Una vez definido el problema, tenemos que pensar en las causas y los efectos. Veréis en el texto que el enfoque marcológico, al hacer este análisis de la realidad a través del árbol de problemas, piensa en relaciones causa-efecto de situaciones de la vida de las personas que son causa de ese problema. Y a su vez ese problema tiene efectos en su vida social. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las causas de ese problema que son jóvenes sin posibilidades de lograr la intervención laboral? La integración laboral, pues por ejemplo, la formación deficiente en algún tipo de oficio o en algún tipo de ocupación laboral. Otro podría ser la carencia de medios económicos para acceder simplemente pues al transporte o a cursos de algún tipo. Otro podría ser la falta de oportunidades laborales. Es decir, que las empresas en un momento determinado no cuentan con estas personas para trabajar por algún tipo de estigma o de estereotipo. Entonces, en ese sentido, lo que haríamos sería un análisis de las causas. Evidentemente, estas causas no nos las inventamos. Estas causas vienen derivadas del análisis que hemos hecho. Cuando hemos entrevistado a algunas personas, cuando hemos analizado cuantitativamente qué titulaciones tienen, por ejemplo, qué formación tienen, cuando les hemos entrevistado para ver qué es lo que ocurre y por qué desechan un trabajo. Y entonces ahí pueden haber insistido en la falta de motivación, en los estereotipos o en otro tipo de cuestiones, ¿no? Y cuando hemos visto a través de un cuestionario qué formación tiene, ver que realmente muchos ni han acabado la primaria o que no saben idiomas. El idioma que va a tener que usar en la empresa, porque no sabe hablar bien el español o lo que sea. Entonces, en ese sentido, evidentemente no son causas que lucubremos, ¿no? O que pensemos a partir de la nada, sino que surgen también de ese análisis que hemos ido haciendo, las entrevistas, los cuestionarios, los informes documentales que hemos visto, es decir, todo el aparataje que hemos utilizado en el análisis previo. Vale, entonces ya tendríamos un primer nivel de causas y un segundo nivel de problemas. ¿Cuál sería el nivel más alto? El de los efectos. ¿Qué ocurre cuando la gente no encuentra, en este caso, trabajo? Estos jóvenes no encuentran o no tienen acceso a la integración laboral. Claro, la pregunta para ver las causas es ¿por qué ocurre el problema? Al ver los efectos, la pregunta es ¿qué efecto tiene este problema en la vida de las personas? ¿O qué consecuencias tiene este tipo de problema en las vidas de las personas? Entonces, al hacer el análisis sería ir enumerando algunos de estos efectos. Pues, por ejemplo, no tienen acceso a vivienda porque como no tienen integración laboral no pueden pagar ningún tipo de vivienda, lo cual significa un aumento de la marginación. O, por ejemplo, podría ser que se tienen que dedicar a la delincuencia para poder sobrevivir y tener algún tipo de ingreso para poder vivir. Etcétera, ¿no? Es decir, este sería un poco la lógica, ¿no? A veces, ¿qué ocurre? A veces hay cosas que no tenemos claros si son causas o efectos. ¿Por qué? Porque es como un círculo vicioso. Si no tengo empleo, no tengo dinero, tengo que delinquir, eso hace también que tenga medios insuficientes para poder integrarme laboralmente. O que esos medios lo dedique a otro tipo de actividades que no sea precisamente la búsqueda de empleo o la formación, ¿no? Es decir, ese efecto de no tener empleo, que puede ser la falta de ingresos, también es una causa de no tener empleo y con lo cual es un círculo vicioso. A veces ocurre que no está tan claro que todas las relaciones sean de causa-efecto y es una crítica al enfoque marcológico, ¿vale? Es decir, a veces hay causas que no tienen un efecto directo en la vida de las personas. Pero bueno, sin entrar en una discusión sobre el enfoque marcológico, se trataría de intentar organizarnos un poco mentalmente para identificar bien el problema, identificar cuáles son sus causas y ver cuáles son sus efectos. ¿Cuál es, por tanto, la lógica que hay? Nosotros intervendremos sobre las causas del problema. No es una intervención directa sobre una realidad que sufre la gente, ni como la falta de integración, sino las causas que llevan a esa falta de integración. Con lo cual, posteriormente, la planificación del proyecto lo que preverá es que haya actividades que solucionen, al menos parcialmente, esas causas. Por ejemplo, si una razón por la cual los jóvenes no se integran laboralmente es que tienen falta de medios económicos, pues por ejemplo se le puede dar una beca para que se matriculen en un curso. Esa sería una acción que solucionaría esa causa y favorecería la resolución del problema.
O por ejemplo, si hay una problemática de falta de motivación, pues igual se podría hacer algún tipo de relaciones o de talleres de generación de expectativas a estos chavales o de información para que vean que es posible, porque piensan que es imposible. Entonces esos talleres serían una actividad del proyecto. O, por ejemplo, podríamos pensar en los estereotipos de las empresas. Pues entonces podríamos hacer un trabajo directo con empresas para mejorar la visibilidad de la idea, la noción, o como queráis llamarlo, la visibilización que hacen de los chavales marroquíes o de los chavales extranjeros o de jóvenes en situación de riesgo de exclusión social, depende de con quién estemos trabajando, para poder favorecer el que esas empresas admitan a alguno de ellos, ¿no? O por ejemplo hacer unas prácticas no laborales para que les vayan conociendo y eliminando prejuicios, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, por tanto, nosotros lo que pensaríamos es que deberíamos conseguir eh, atacar las causas de los problemas para conseguir resolver el problema. De algún modo, aunque sea evidentemente parcialmente. Nunca conseguimos resolver los problemas en su totalidad. Normalmente contribuimos a mejorar la situación, a que sea menos mala o a que se resuelva de algún modo parcial. Evidentemente, si ese problema se resuelve parcialmente, tendrá un impacto menos negativo, incluso un impacto positivo esa realidad sobre la vida de las personas. Es decir, si consigue una pequeña práctica laboral durante unos 3 meses, aprende a desempeñar un oficio, tiene un pequeño ingreso y eso le favorecerá poder quedarse luego en la empresa o poder conseguir un trabajo. O directamente, si conseguimos que se eliminen trabas en la contratación, se contratará a jóvenes que tendrán un salario con el cual podrán alquilar una habitación junto con otros amigos o contribuir en casa y poder tener una situación menor de marginación, de violencia, de prevención, un poco de riesgos que puedan ocasionar en su vida esa falta de ingresos y de acceso al mercado laboral. También podrá tener un cierto futuro porque podrá crecer con el paso del tiempo, tendrá esa posibilidad. Entonces, bueno, eso sería un poco la lógica. Por tanto, el paso siguiente al árbol de problemas es el árbol de objetivos. Porque, y con esto voy terminando, nosotros lo que pretendemos es resolver el problema para que los efectos de ese problema en la vida de las personas sean menos malos o sean mejores. Cambia el impacto de la vida de las personas sobre su futuro, sobre su realidad. Entonces, en ese sentido, los efectos, el paralelo en el árbol de objetivos serán un objetivo o unos objetivos generales. Es decir, en paralelo a los efectos del árbol de problema tendremos un objetivo general. En paralelo a el problema focal tendremos un objetivo específico. Es decir, que los jóvenes tengan posibilidades, favorecer la incorporación al mercado laboral o algún otro tipo de formulación de este tipo, ¿no? Posibilitar que los jóvenes se integren en el mercado laboral. Ese será nuestro objetivo en paralelo al problema focal, el objetivo específico. Y las causas, ¿qué es lo que intentaremos conseguir? Pues, por ejemplo, si los jóvenes tienen un desconocimiento del mercado laboral, que conozcan el mercado laboral será un resultado. Es decir, si fuésemos al documento, lo que podríamos encontrar es un paralelismo entre un árbol y otro con los siguientes conceptos. Estas cuestiones las veremos más profundamente en el siguiente punto de la matriz de planificación de proyectos, ¿vale? Entonces, lo que ahora tendríais que hacer sería una tarea que es la siguiente: construir un árbol de problemas de vuestro futuro proyecto, de un modo individual, no grupal. Habéis hecho o estado haciendo hasta ahora una parte del análisis de la realidad que no hemos acabado sobre algún tipo de aspecto. Personas trans, mujeres en lavapiés, centro de menores residentes en una residencia. Es decir, hay toda una serie, ¿no? Tema laboral con presos, cualquier tipo de drogas en Navalcarnero. Es decir, tenéis toda una serie de análisis de la realidad de situaciones o de territorios o de colectivos o de instituciones y los problemas un poco sociales que están alrededor de ellos. Entonces hay que hacer el árbol de problemas de vuestra análisis de la realidad en concreto, pero es individual. Cada uno de vosotros o cada una de vosotras podrá fijarse en aspectos distintos. Por ejemplo, en las personas trans puede haber un problema que es su falta de acceso al mercado laboral, puede haber otro aspecto que tiene que ver con el ser víctimas de agresiones
o puede haber otro problema que puede tener que ver simplemente con, por ejemplo, la dificultad de convivencia en su entorno, ¿no? Es decir, los problemas, o por ejemplo, la falta de integración académica en la universidad. Es decir, hay muchos problemas que giran alrededor de la vida de estas personas. Entonces, vosotros y vosotras, dentro de vuestro análisis de la realidad, tenéis que elegir cuál es el problema sobre el que queréis actuar y sobre el que vais a montar el proyecto que entregaréis a final de curso. Entonces, en primer lugar, tenéis que pensar en un problema. Claro, aprender planificación es aprender un sistema de trabajo. Evidentemente, para definir bien el problema no hay una regla de oro, no hay una regla común. Tenéis que poner en juego todo lo que sabéis de educación, todo lo que sabéis de sociología, todo lo que sabéis de psicología. Es decir, definir un problema no es fácil y solo se aprende haciéndolo. Por ejemplo, ya digo, jóvenes que tienen dificultad de acceder a la integración laboral, relaciones deterioradas entre educadores y chicos o chicas. Es decir, en ese sentido tenéis que definir un problema y poner en juego vuestro análisis de la realidad y vuestro conocimiento de la vida social y de la educación social. En segundo lugar, definir las causas a partir de los datos que tenéis. Como es un análisis que no es completo, evidentemente algunas podéis hacerlas o plantearlas en clave de hipótesis, porque no habéis conseguido demostrarlo. Y por último, ver cuáles son sus efectos. En concreto, en los documentos que os he puesto tenéis alguna referencia de cómo hacer el árbol de problema para que lo veáis bien estructurado. Entonces, la tarea primera será hacer el árbol de problemas de vuestro análisis de la realidad, sobre el cual vais a hacer la intervención. A continuación, la segunda tarea, que pondré dentro de unos días, mañana, pasado o dentro de unos días, será realizar la matriz de planificación, que ya empezamos a ver en clase, pero sobre la cual haré un nuevo vídeo. Bueno, espero que estéis bien, que os vaya muy bien y sobre todo, por cierto, que haré un link para que subáis la tarea realizada quienes queráis para que yo pueda revisarla y calificarla. Bueno, muchas gracias por todo, un saludo y seguimos adelante con este apoyo. Cualquier persona que quiera una tutorización más particular me puede mandar un correo para resolverlo por correo o poder hacer un Skype. En cualquier caso, el Skype lo haría siempre después de algún tipo de contacto previo de correo en el cual concertemos la hora. ¿Vale? Bueno, muchas gracias y salud para todos.